Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, su cita semanal en Informa Radio y en distintos canales YouTube, incluido el mío, Guillermo Rocafort, en donde abordamos temas de gran interés del mundo cívico-militar. Estamos acabando, vamos a decir, esta nueva temporada, todavía nos quedan varios programas, pero estamos en una serie interesantísima promovida por nuestro general Cifuentes y con la colaboración de todo este magnífico equipo de la Pica en Flandes, donde estamos de alguna forma haciendo una propuesta de un plan de defensa nacional, un plan que de alguna forma permita afrontar los grandes desafíos que tiene nuestra nación y además desde la perspectiva de los veteranos de las Fuerzas Armadas que, digamos, deberían tener un recorrido y debían tener una acogida entre las personas responsables, dada la calidad de las personas que están trabajando en dicho plan. Así, dicho lo cual, voy a presentar a esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros a nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. También está con nosotros nuestro editor general, don Salvador Fontella. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa, antiguo caballero legionario y veterano legionario y legionario paracaidista almogáver de honor. Así que, pues, antes de entrar en la tercera serie, o en el tercer programa de esta magnífica serie, vamos a hacer una lectura rápida e intensa de nuestras efemérides, que como siempre nos prepara nuestro coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Tenemos fecha importante, 22 de junio del año 1372, combate naval de la Rochelle, donde el almirante castellano Bocanegra derrota al almirante británico Pembroke. Vamos, que le dimos pero bien, ¿eh? Fecha importante, el 22 de junio del año 1372, para que veamos cómo dábamos en la Edad Media a los ingleses. Otra fecha importante, 18 de junio del año 1897, la muerte de Eloy Gonzalo en el marco de la Guerra de Cuba. Este soldado, este héroe, se ofreció voluntario para volar una casa desde donde se hacía un certero fuego a su unidad y bueno, consiguió su propósito y bueno, en fin, y es un héroe, de hecho está muy reconocido como tal, este héroe español de finales del siglo XIX. Otra fecha importante, tenemos el 18 de junio del año 1922, la ocupación de Baba y Sugna en la zona oriental del Protectorado, al mando las unidades españolas del teniente coronel don José Millán Astrae, fundador de la Legión. Otra fecha importante, 19 de junio del año 1967, la liberación de Bilbao por el Ejército del Norte en el marco de la Guerra Civil Española. Y última efeméride importante, el 21 de junio del año 1940, la creación del empleo del Cabo Primero. ¿eh? Aunque este empleo ya existía en la Legión desde las campañas africanas, pero ya se instala, digamos, con carácter general. Bueno, pues ya podemos entrar, si le parece bien, mi general Cifuentes, en esta magnífica serie de medidas, recomendaciones y propuestas que hace la Pica en Flandes. Adelante, mi general. Sí, muchas gracias. Efectivamente, estábamos realizando pues una serie de programas con ideas para un posible programa de defensa, ¿no? Que se pudiese aplicar a través de un gobierno de la nación, que se podría ofrecer al partido político que gane las elecciones próximas, porque yo creo que con el de ahora ya tiene su propia política de defensa y no creo que acepte estas medidas. Pero bueno, para los del futuro, pues pudiera ser que sí. Voy a compartir pantalla y bueno, le podemos dedicar esta primera parte a repasar el punto 3. Eh, Creo que la estáis viendo, la presentación. ¿Se ve? Estamos viendo perfectamente, mi general. Muy bien. Orientado un poco al 21 Congreso del Partido Popular, pues les animamos a que, bueno, pues pudieran considerar y estudiar estas propuestas que, bueno, pues están recogidas en base a la experiencia y al conocimiento que tenemos de las Fuerzas Armadas. Recordáis que eran cuatro aspectos. Ya vimos hace 2 semanas, 3 semanas, el de política de defensa, con las ideas más generales. La semana pasada vimos el apoyo al personal. Este es el de política de defensa. 9 medidas.
el de apoyo al personal, que lo vimos la semana pasada, en el que, bueno, pues de forma pretendíamos que se asumiese por parte del futuro gobierno un salario mínimo del soldado marinero que nunca fuese inferior a 2 veces el salario mínimo interprofesional, que se apoyase la movilidad y el ejercicio del mando. El apoyo a la movilidad habíamos identificado la vivienda de cargo, la reducción de transportes y la obligatoriedad de ofertar enseñanza en castellano en las regiones con lenguas cooficiales para que se favoreciese el que mandos y tropa pudiesen desplazarse a las unidades allí desplegadas. Y con respecto al apoyo al ejercicio del mando, pues hablamos de definición de puestos y asignación de los mismos con criterios de mérito y capacidad, es decir, más idoneidad y menos antigüedad, agilizar medidas para concesión de bajas médicas y psicofísicas, de forma que las unidades militares estén con una operatividad siempre superior al 80%, revisar el código disciplinario y aplicación de sanciones de forma que sea un instrumento ágil para que se puedan corregir aquellas actitudes y situaciones que así lo necesiten. Ahora mismo la carga, la carga documental que requiere una sanción disciplinaria, pues prácticamente aconseja no meterse en ello. Y luego, pues la no aplicación de la ley trans en las Fuerzas Armadas, considerándola como una ley perjudicial para la operatividad de las mismas. Luego, evitar la aplicación de la ideología de género en las Fuerzas Armadas y modificar la enseñanza militar en la formación de cuadros de mando, dando mayor importancia a los estudios militares que a los universitarios. Bueno, pues aquí esa es la parte de apoyo al personal, la parte de personal que teníamos pensada. Vamos con la mejora de la capacidad operativa. Este apartado lo que pretende es identificar medidas o aspectos de de las capacidades de las Fuerzas Armadas que deberían ser mejorados, completados o adquiridos, siempre pensando en recuperar aquellas capacidades que perdimos, ¿no? Acordaros de ya en la crisis económica que se perdieron capacidades, la pandemia, en fin, ha sido siempre un poco difícil. Pero ahora, bueno, pues nos encontramos ante un escenario económico que teóricamente va a ser favorable y bien porque queramos o bien porque nos lo impongan desde la OTAN, pues vamos a subir el porcentaje del PIB dedicado a defensa sin duda alguna. Yo propondría primero recuperar las capacidades operativas perdidas. O sea, aquí en muchos aspectos tanto de personal como de material. Se han ido perdiendo capacidades, ha habido que priorizar, los ejércitos han tenido que priorizar unos programas sobre otros, unos proyectos sobre otros, y se han quedado muchos sin hacer y donde se tenía que haber mantenido, por ejemplo, hablo de la munición, como veis en el último punto, completar depósitos y reservas de guerra. Pues ese fue un aspecto bastante deficiente, ¿no? Que sufrimos bastante durante la crisis. O sea que yo pujaría por recuperar las capacidades operativas perdidas y luego me lanzaría de forma sucesiva a buscar una superioridad tecnológica en capacidades especialmente de inteligencia y aquellas que afectan a la superioridad del enfrentamiento. Es decir, que no vamos a ser el ejército más numeroso, no vamos a tener un ejército, incluso unos reemplazos o refuerzos importantes. Por lo tanto, la victoria tiene que venir por la superioridad del enfrentamiento, por la tecnología, la superioridad tecnológica. No sé si coincidís en estos dos primeros puntos. Lógicamente sí, hay que coincidir, pero el problema es qué tenemos por capacidades operativas, porque hay Bueno, que diferenciar capacidades militares, capacidades operativas y capacidades de combate. Pues vamos a poner unos ejemplos claros. Los afganos no tenían capacidades militares, no tenían aeropuertos, no tenían pentágono, no tenían academia, no tenían portaaviones, no tenían aviones, pero tenían gran capacidad de combate. Y entonces, sin embargo, no tienen capacidades militares. Y capacidades operativas, pues tenemos. La prueba es que nosotros desplegamos en la zona de tanto en Bosnia como ahora en el Frente del Este, donde sea, tenemos capacidad operativa. Lo que no tenemos es capacidad de combate. Donde se pone capacidades operativas perdidas, yo pondría ahí capacidad de combate.
No hay brigada orgánica ahora mismo con capacidad de combate, como tal brigada. Es más, para que haya capacidad de combate tenemos que tener un cuerpo ejército, a nivel cuerpo ejército, una unidad cuerpo ejército, que es la que reúne todas las capacidades de combate y de interacción con otro ejército. No, no tenemos cuerpo ejército, tenemos fuerza de maniobra, tenemos fuerza, pero y las divisiones tampoco están operativas ni tienen capacidad de combate. Luego yo creo que sería tener un cuerpo ejército operativo con capacidad de combate. Y ahí es donde se integran todas las tecnologías, todas las capacidades, todos los procedimientos y todas las colaboraciones y apoyo con el Ejército del Aire, Armada, Inteligencia, etcétera. Sí, sería algo Ese es mi así punto de como vista. completar la estructura operativa, ¿no? Las divisiones que sean de verdad divisiones y crear esa estructura de cuerpo de ejército que ahora mismo La se estructura como ejército es fundamental. queda disimulada, Totalmente. ¿no? Con Ante el el, ejército, bueno, lo mismo, un ejército, cuerpo ejército es fundamental para tener capacidad de combate. Y tenemos que tener capacidad de combate, que es lo mismo que tener capacidad operativa y capacidades militares, porque tenemos el CSD, tenemos el Ministerio de Defensa, tenemos las academias, tenemos de todo, menos capacidad de combate. Y sin embargo, los afganos, ni los palestinos, ni los de Hezbollah, ni los de Nigeria tiene esas capacidades militares, pero tiene capacidad de combate. Y el ejército está para el combate. La guerra la hacen los políticos. El ejército está para el combate. Y si no tenemos capacidad de combate, vamos a hacer ridículo, como en siempre. ese, sí, en ese combate, bueno, lo que hace el Combate estudiante, orientado a la amenaza, a la amenaza. sí, Y la sí, amenaza no es futurible, no es etérea, no es impredecible. La amenaza es perfectamente predecible. Y además, si no, el jefe se tiene que mojar y decidir cuál es la amenaza que tenemos. Porque si sirvimos para todo, no sirvimos para nada. Tenemos que estar orientados a la amenaza. Y la amenaza es evidente y clara. sí, eso creo que lo pusimos en el primer apartado, pero lo No, recogeremos en el pero camino. aquí, aquí esto de la capacidad operativa, bueno, operativa, todo operativo. Hasta incluso para la Dana, pues somos operativos para Dana, y para desfilar también somos operativos, y cosas de esas. Y para ir a desfilar a Estonia también somos operativos. Pero para el combate es otra historia. Y sobre todo combate a alta intensidad. Es otra historia. Estamos viendo el juego de la guerra electrónica, de los drones, de los misiles, hiperbalísticos, etcétera. Y ahí estamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Sí, ahí es donde intentamos, Ahora con eh, la bayoneta y el CESME llegamos a pocos sitios. eh, sí, por eso deberíamos finalizar los programas de armamento que están, los grandes programas de armamento que están en marcha. Eso deberían finalizarse. Tenemos el Eurofighter, la F-110 de la Armada y el 8x8 famoso como primer Pero el programa de programa de armamento. armamento orientado a la amenaza y al combate. No puede tener programa de armamento para alimentar a la industria del armamento, que muchas veces lo que hacen es nada más que cobrar comisiones. ¿Eh? Ese es el problema. Que tenemos grandes programas de armamento y nunca los terminamos y no está orientado a las capacidades de combate, sino a alimentar a la industria nacional o internacional, porque muchas veces los propietarios no son ni siquiera nacional. Y No, entonces, pues por eso no sirve para nada. Y además muchas veces las calidades son deficientes porque es una vergüenza que tengamos que comprar munición a Israel de pistola, cuando hemos tenido una fabricación de munición a nivel internacional estupenda. Y ahora resulta que no somos capaces de fabricar una bayoneta. Ese es el problema. sí, ahí podríamos incluir la recuperación ¿no? las capacidades propias, o sea, recuperar la autosuficiencia que decíamos hace 2 semanas. ¿Eh? Muy Sí, bien, sí, sí. ¿Recordáis, sí. recordáis que hablábamos de ser Capacidad autosuficientes? tecnológica, tenemos que tener capacidad Sí, tecnológica propia, Incluso hablamos, mis generales, de la integración de orientado a la amenaza, no alimentar una industria que no nos sirve para nada, porque no es lo que los tíos quieran fabricar, porque hemos fabricado unos vehículos ahora que no caben por los túneles.
¿eh? Unos vehículos de combate que no caben por los túneles, no se puede inventar un tren. ¿Eh? Y después a lo mejor no pasan ni por por los puentes. ¿Eh? Si cuando vamos no tiene sentido lo que estamos fabricando, no tiene sentido. ¿Eh? No tiene Eso es sentido lo que estamos importante, lo fabricando. de Un aumentar disparate. la Hombre, capacidad, la autosuficiencia militar. Sí, sí. desde luego los puntos que hablan de capacidades, como veis ahí, tienen va dirigidos a la amenaza y tienen que ser, pues, de forma que nuestra capacidad disuasiva en el armamento, pues lo sea de verdad disuasiva con respecto a la amenaza que tenemos, claro. Claro, por eso estamos. Porque si no, ¿para qué no importa Estonia? ¿Qué no importa Mm. Estonia? Efectivamente, eso ya lo vimos en el primer Sí, punto, ¿no? La sí, necesidad de pero bueno, que todo está reorientar relacionado y todos vemos lo mismo. reorientar nuestros Para despliegues, desplegar ¿no? Estonia y desfilar allí y hacer un ejercicio de fuego real, ¿eh? Pues bueno, pues para eso pues sí servimos. Pero para tener capacidad de combate tengo muchas dudas. No tengo dudas, no tengo ninguna duda, vamos, que no tenemos capacidad de combate. Así de sencillo. Y con respecto a la inteligencia, eh, bueno, deberíamos tener los medios que permitan sobre todo la alerta temprana, ¿no? Con indicadores de lo que nos puede ocurrir en aquellos mandos de presencia y vigilancia terrestre, exactamente los que están ahora mismo dedicados a este cometido, Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, fundamentalmente, ¿no? Pues ahí es donde debería hacerse el esfuerzo de inteligencia y en sensorizar eh, de forma que nos dé indicadores para tomar medidas y despliegues con antelación. Yo creo que eso es interesantísimo, sobre todo a efectos de lo que es la guerra electrónica, el hackeo, sobre todo a través de Gibraltar hay mucho control de transmisiones y efectivamente España en esa zona tan sensible debería anticiparse a cualquier movimiento, sobre todo porque nos va la vida en ello, por Sí. la situación de Ceuta y Melilla y de las Canarias. Adelantarse ahí al golpe es fundamental. Sí, Y recordar que ya hablamos el otro día de tener un mando en el estrecho, ¿no? Tener una estructura que controle el estrecho, tener ahí medios militares suficientes para ser disuasivos ahí. Eso ya lo pusimos Si en... no somos capaces de controlar el paso de estrecho de los inmigrantes y de los narcotraficantes, ni de los inmigrantes en las vallas de Melilla y de Ceuta, ¿cómo vamos a cerrar el paso a Tarik y a Muza? Si es que no tiene sentido. Resulta que sí, que no hay problema, que estamos controlados. Pues si no controlamos a los inmigrantes ni a a los negros saltando la valla, que llevan sin armamento y no tienen organización operativa. ¿Qué podemos esperar? Pues Tari y Musa pues llegarán otra vez a Covadonga. Está más claro que el agua. yo creo que, digamos, de ahí viene el esfuerzo que se está haciendo precisamente para hacer una propuesta en este sentido que yo creo que viene muy en el momento, por lo que están comentando nuestros Si generales. tenéis, si tenéis en cuenta las quintas columnas que ya tenemos, que ya había existido hasta el siglo XVIII, tenemos una quinta columna pro-turca dentro de España, dentro de la península, y ya la tenemos otra vez dentro. A ver si nos enteramos o no nos enteramos. Sí, Sí, la verdad es que sí. había añadido también el tema de la defensa antimisil. Yo creo que eh, no tenemos ahora mismo una capacidad definida. Nos tendríamos que apoyar en aquella que desplegase la OTAN. Yo creo que deberíamos tener y hacer un esfuerzo en la defensa aérea y defensa antimisil. No digo autosuficiente porque esto sí que va a ser complicado, pero sí, bueno, pues adquirir medios que protejan realmente las infraestructuras críticas, la población, las ciudades. Este punto es muy interesante, mi general, porque tenemos que aprovechar el impacto de las imágenes de la guerra israelí-iraní en el sentido de lo que más está dañando a las infraestructuras son precisamente los misiles hipersónicos que son absolutamente imparables. Y la verdad es que seguro que estamos viendo todas esas imágenes, esos vídeos por múltiples canales. Y la verdad es que viene muy bien mi general este punto. Y yo creo que los políticos deben tomar conciencia, porque la guerra del futuro, por lo que se está viendo tanto en Afganistán, perdón,
en Ucrania como entre Irán e Israel son drones y misiles de distinto alcance y distinta tecnología. Pero Sí, los misiles de largo alcance lo que hacen es pues llevar el combate, llevar la guerra a la población, ¿no? exacto. Llevar la guerra a la retaguardia. Tú puedes estar en el frente y de repente quien está sufriendo pues es tu retaguardia. Entonces requiere de, bueno, los israelitas tienen una coraza del desierto, ¿no? Tienen ahí El escudo de hierro. el escudo de hierro, tiene una serie de sistemas y aún así Sí. están, están, Ha sido sobrepasado por saturación, porque les envían de todo claro, y entonces se vuelve loco, se queda como claro. equipado, no tiene capacidad. La tendrá en el futuro si la desarrollan. Sí, sí. En este sentido también es muy interesante recordar que Estados Unidos ha armado a Marruecos con los lanzamisiles HIMARS, que dependiendo del nivel del misil podría llegar incluso hasta Bilbao. Entonces, eso también es muy, muy relevante a la hora de poder presionar a nuestro presunto aliado Estados Unidos para que no vendiera ese tipo de lanzamisiles como se hizo en la época de Franco cuando también armaban a la monarquía lagüita. Entonces sí que se presionaba y hoy en día parece que es que ni siquiera se debate en el Parlamento español. Esto es muy interesante porque además toda entrega de nuevo armamento a Marruecos, como a cualquier país, tiene que ir avalado por, perdón mi general que le haya, que le haya No, no, cortado. no, si precisamente estamos hablando de esa amenaza. Exacto. Es interesante porque tiene que haber hay una comisión de la Cámara de Representantes que lo avala. Dice, pues sí, porque esto no va, dice la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, esto no va a alterar la paz regional, etcétera, etcétera. Pues ahí es donde nosotros tendríamos que tener, dentro de ese apartado que es muy interesante, el de capacidad de inteligencia, tener un lobby diplomático que presione no solamente a Estados Unidos, a cualquier nación que venda armas a nuestros potenciales enemigos. Y eso es, pues, como en la época del caudillo, pues dando la tabarra, molestando y escribiendo cartas desde entonces. Lo sé porque me localicé varias de los archivos de Gerald Ford y de Nixon y del general Johnson, perdón, quiero decir, los presidentes Johnson, Ford y Nixon, escritos y firmados por el propio Franco, diciendo, ojo, eso yo creo que es fundamental y también presionar a tener un lobby hacia la OTAN, ¿no? Como por ejemplo tiene Turquía, diciendo, oye, nuestros intereses anteponen, ¿no? Porque hay una batería de antimisiles Patriot en Turquía y no está, por ejemplo, desplegada mirando hacia Marruecos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, combinar acciones de inteligencia enfocadas a crear un lobby de presión político, ¿no? Porque eso es lo del acento de las naciones. Pero la presión política se hace según las capacidades que tú tengas. Es como un juego de póker. Si no tienes va de farol, no te dan nada, porque tontos no son. ¿Eh? Entonces, si no tienes capacidades militares, no tienes capacidad de combate, no tienes, estamos endeudados, tenemos problemas de cohesión interna y de corrupción interna, etcétera, pues somos unos mindundis en el mundo. Y nadie nos hace caso, nadie nos va a hacer caso. La época de Franco pasó ya. Ya, pero no deja de ser mi general un referente cercano para ver cómo Sí, en pero una no es que guerra. tener, no es cuestión de hablar, es cuestión de tener capacidades y decir, pues yo tengo esto encima de la mesa. Y no tenemos nada, no tenemos nada encima de la mesa. Ujú. Sí, entonces aquí es lo que habría que hacer un esfuerzo. Aquí podríamos aprovechar aquellos sistemas que la OTAN despliegue en Europa, aprovecharlos como propios y utilizarlos contra la amenaza nuestra, porque, Exacto, bueno, exacto. Que ya no van a apoyarnos ninguno, ninguno nos va a apoyar, ninguno. Como ya pasó otras veces, ninguno nos va a apoyar, como el Perejil, como el Sara, nadie nos apoyará. Nos apoyarán tarde y mal, si nos apoyan, porque la bien, OTAN no compromete a un apoyo directo, sino que se lo pensarán cuándo te apoyarán y cómo te apoyarán, si te apoyan. claro, tú declaras artículo 5 y los países luego deciden cómo apoyarte. Claro. Sí, No, eso no nada, quiere en decir nada. Si todos no a te la guerra apoyas tú, ¿quién te va a apoyar? eso no quiere decir todos a la guerra por ti. Van a venir aquí los Exacto, franceses a exacto. defendernos, ¿no? Los Eso es muy. franceses y los suecos van a venir a Eso, defendernos. este es un debate muy interesante el que se ha suscitado, cómo el artículo 5 no obliga a nada. Luego cada uno tiene la capacidad de interpretarlo a Que su libre albedrío, obliga a apoyar, pero hombre, bueno, tú puedes apoyar a un país enviando que ha agua, sido manta. atacado mandándole.
mandándole mascarillas. No es inmediato y no eh, no define la capacidad de apoyo que te va a dar. Puede nada o Claro, ninguna o muy poca. O simplemente cariño. Te puede cariño. Y la prueba fue el perejil, por ejemplo. Y Ceuta y Melilla encima no entran. Encima, que no entran. Pero el Canarias claro. tampoco. Ni Cuenca, que no entra nada. No Nosotros estamos entran. defendiendo Ucrania y suponiendo que estemos defendiendo Ucrania, que ya veremos que defendemos. Que es mucho, mucho suponer. Eso creo que se comentó en otro programa, lo de exigir meter Ceuta y Melilla, ¿no? En el paraguas de la OTAN. Sí, Creo que sí, se comentó. lo hemos incluido, sí. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Lo Es hemos importante incluido en el primer porque apartado. no todos los oyentes nos han seguido en programas anteriores y yo les animo a ver en mi canal YouTube los dos programas anteriores donde se suscitaron cuestiones previas a las que se están tratando. Y lo digo porque si hay personas del mundo cívico-militar que quieran Sí, aquí seguirnos, ahí está. teníamos en el punto 3 la inclusión de Ceuta y Melilla en el Tratado de la Perfecto, OTAN. perfecto, ¿Eh? perfecto. Sí, Y pero bueno, es el papel impulso. mojado. Papel mojado. Está bien. También estaba Argelia metido dentro de la OTAN y no pasó nada. Luego Lo tiene uno que pedir. Y como sí, la Dana, primero tiene que pedirle, después luego te dan. bueno, pero estas ideas se pueden transformar en líneas que pueden Sí, no sé. ser de interés para el partido que gobierne el irlas aplicando. Hay objetivos claros y de defensa de la nación, ¿no? Vamos a ver si lo quieren coger así. He puesto lo de la priorización de experiencia en el combate en el desierto. Esto está un poco en línea con lo que hemos hablado, ¿no? Nuestra amenaza no está en Estonia. Y entonces ahora mismo tenemos a unidades de combate muy expertas en tundra, bosque y clima frío, cuando deberíamos tenerlas más bien expertas en combate en el desierto y clima árido, ¿no? Yo diría Y, más bien que en ambiente urbano. y el Pues ambiente Ceuta y urbano. Melilla, el ambiente no es desértico. Ceuta y Sí, Melilla es combate urbano. sí, lo incluiremos. El ambiente urbano fundamental, Sí, como Ceuta y lo estamos Melilla viendo. no se puede defender la frontera porque no hay capacidad y y no hay espacio de reacción. Claro, Y estamos viendo cómo se cuelan todo el mundo por las vallas. Pues más se va, hay que hacerlo en defensa urbana, que hay tiempo y ahí la cosa es más complicada para el que ataca. sí, lo pondremos así. muy bien. Y, Y después, como esto de la guerra de los misiles, los drones, dispersar nuestros puntos vulnerables estratégicos. Por sí, ejemplo, la logística, las comunicaciones, los puestos de mando, etcétera. A ver si se entera que lo de Córdoba es un desastre. El que lo inventó es para fusilarlo. sí, bueno, eso estaba en línea con agrupar las brigadas en Claro, con bases. todo el sistema misilístico que hay ahora mismo, los drones y el alcance que tiene, pues poner todos los huevos en la misma cesta, pues un desastre. Podemos poner todos los tanques juntos también en Algeciras para que sea más fácil. Claro, pero por eso estaba en línea con las bases de brigada. ¿Te Claro, acuerdas entonces, te pues, acuerdas que querían agrupar todas las brigadas en bases? Entonces, no, sí, una claro, brigada claro, entera, claro. una brigada entera en una base, pues también era un objetivo, ¿no? Sí, Un objetivo, vamos, objetivo estratégico, vamos, ¿no? No, Claro. no. Igual que la energía eléctrica, como en todas las cosas, pues hay que tenerlo dispersa. Entonces Los ahí puestos de mando, predominó más la idea de ahorro, ¿no? Bueno, unificar la instrucción, ahorro económico, en vez de estar en 5 bases desperdigadas por 6 provincias, pues estaban todos juntos. si hemos tenido un apagón, por un fallo técnico, tú fíjate, si tenemos un bombardeo, vamos, tenemos que volver a la vela y al candil otra vez, como en la Edad Media. Y Y han tardado luego 24 horas en reponerse, sin ningún bombardeo. Tú fíjate si no, alguien nos bombardea algo. evitar la concentración. Vale. sí. Muy bien, y luego había añadido, pues, completar los depósitos y reservas de guerra. Yo creo que todavía estamos en fase de ir recuperando. Estoy viendo que cada vez salen
más licitaciones, ¿no? De adquisición de munición y tal, pero esto de Ucrania nos ha despistado mucho y hemos enviado mucha munición fuera, entonces tenemos que seguir completando depósitos. Incluso yo añadiría que habría que hacer más, ¿no? Yo creo que los depósitos de munición, los polvorines que tenemos, no son suficientes. No sé. eh, Porque estamos No. viendo la cantidad de municiones que se consumen en un conflicto bélico, ¿no? Entonces sería interesante disponer, siempre pensando en esa autosuficiencia y en no depender de otros, disponer de los depósitos y reservas de guerra suficientes. Sí, sí, aquí en este sentido, si me permiten añadir que como consecuencia de la guerra de Ucrania se han desabastecido muchos arsenales de ejércitos europeos, incluso el ejército, han salido noticias en prensa que el ejército británico y el ejército francés, que siempre han sido históricamente muy potentes y muy bien abastecidos, pues que tenían poca munición para hacer frente a un conflicto intenso. O sea, esto debe ser una especie de mal endémico el haber desmovilizado los ejércitos después de la Primera Guerra Fría. La verdad es que sí. Sí, 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 el problema de estos conflictos que estamos viendo, más que su intensidad, es su duración. O sea, lo que afecta es a los reemplazos y a las municiones. O sea, aquí Sí. hay la fabricación de armamento a toda velocidad para tener reservas suficientes y poder mantener el esfuerzo de guerra, ¿no? Pues Y si después solo una tenemos cosa para... importante para que sea operativa es la ley de movilización, orientada a la misión. No tenemos ley de movilización, ni de personal, ni de industria, ni de los servicios, ni de nada. La ley de movilización, que no existe, la ley de movilización. No, no, es que no Eh, existe. Eso ya no lo hemos existe, reclamado. no existe, que no existe. No es buena ni mala, es que no No, no, existe. no, no tenemos. Tenemos unos reservistas de especial disponibilidad, 300 o 400 personas. Eh, Tenemos unos reservistas voluntarios, Pero eso no es ley de movilización. pero eso no es la ley de Y los movilización que recursos estamos hablando. industriales, los servicios, la Renfe, la industria, todo, la fuerza de seguridad del Estado, todo, Sí, no existe sí, nada. Si nos atacan, hay que improvisarlo otra vez todo de nuevo. sí, sí. Muy interesante ese aporte. Pues a ver si nos espabilan y empezamos a pensar en el futuro conflicto que se acerca. Sí. Pues la verdad es que hay que agradecer mucho el esfuerzo de nuestro general Cifuentes y también los comentarios del general Fontela y otros que se han hecho en programas anteriores, porque está saliendo un trabajo muy, 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 muy intenso, nunca mejor dicho, muy operativo y muy, muy militar en esta situación de desafíos internacionales que estamos viendo, de conflictos generalizados. La verdad es que necesitamos y hay que agradecer desde luego este gran esfuerzo de nuestros generales, de nuestros altos oficiales y además es importante, como digo, que lo compartan porque de nada sirve el esfuerzo de nuestro general Cifuentes, el general Fontela y otros altos oficiales si esto no va acompañado luego de un estado de opinión pública. Es fundamental, por lo tanto, que nuestros oyentes compartan estos podcasts y desde luego que cuando llegue el momento, en las elecciones que parece que van a ser inminentes, se presentará ese documento y se presionará como es debido, como no se ha hecho hasta nunca, no se ha hecho nunca hasta ahora, porque es importantísimo tomar conciencia de la necesidad de aplicar este plan, que es un plan de supervivencia, no de defensa, de supervivencia de la nación. Pues nada más, queridos oyentes, intenso primer programa, les emplazamos, sigan con nosotros, que habrá más en esta segunda parte.